se viene, es como nieve, es tierra que te vio crecer, no se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Faltan 4 minutos para las 7. Estamos en vivo desde Majada Sonza y estamos viendo que salió el sol. Ya se siente un poquito más de calor esta mañana, pero la temperatura nos sigue indicando 16 grados centígrados. Aunque la sensación térmica es un poquito menor, ya le vamos a ampliar algunos datos interesantes de lo que está ocurriendo con el clima. Y a esta hora de la mañana, como es habitual, vamos a presentar nuevamente los títulos más relevantes de las noticias de Guatemala y el mundo. A continuación. Tras la vinculación directamente con la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, el presidente Otto Pérez se aferra al poder y afirma en un mensaje que no va a renunciar y que va a enfrentar el debido proceso pese al debilitamiento de su propio gabinete de gobierno y en contra del clamor de la sociedad. Además, tras los señalamientos directos al mandatario y la captura de la ex vicepresidenta Baldetti, el gabinete de gobierno se desintegra, renuncian varios ministros y se esperan algunas otras bajas esta semana. No hay duda que todas las referencias corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. Todos los motes y seudónimos son claros y evidencian la participación del mandatario Otto Pérez y la ex vicepresidenta Baldetti en la red millonaria. La 2, la señora, el 1, el dueño de la finca son algunas de las menciones que evidenciarían esta alta estructura de la organización. Además, como parte de las pruebas presentadas para solicitar la captura a la ex vicepresidenta, se presentaron una serie de millonarios montos a través de cheques que fueron depositados a cuentas de Baldetti por parte de Salvador González, alias Eco. Miles de guatemaltecos salen de nuevo a las calles para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez y celebrar la captura de Roxana Baldetti. La jornada de manifestaciones denominadas 22A, Victoria Ciudadana, reunió a miles de personas frente al Palacio Nacional. En medio de la crisis, sorprendieron los gustos. Las inolvidables, no se las pierdan un ratito antes de que termine este bloque. La información. Bueno, así habíamos empezado justamente el bloque anterior. Si usted acaba de sintonizarnos, repasamos algunos de los momentos más relevantes del discurso que daba anoche el presidente Otto Pérez Molina, un esperado discurso desde el día viernes a partir de la conferencia de prensa de la CICIG y la Fiscalía, pues se esperaba realmente con mucha ansiedad lo que el presidente iba a decir. La mayoría de los sectores de la sociedad, organización empresarial esperaba la renuncia inmediata del presidente de la República. Sin embargo, esto decía anoche Otto Pérez Molina. Los acontecimientos recientes han producido un sentimiento generalizado de descontento y protesta social. Ignorar las demandas manifiestas de la población en su ejercicio ciudadano expresado en la coyuntura actual a nivel nacional es un alto riesgo. La indignación ciudadana se focaliza sin duda en que el erario público sea visto como un botín del cual se aprovechan funcionarios y autoridades inescrupulosas. El Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo. El rechazo puntual que hace el presidente de la República ante esta denuncia presentada, lo que ha generado la presentación del antejuicio. Y está con nosotros esta mañana el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, gracias por aceptar. Sabemos que hoy es una mañana de mucho movimiento. Comentamos recién 7 años en esta Fiscalía, en tantos casos importantes en los que usted ha participado e investigado. ¿Alguna vez fue partícipe de uno de tan alto impacto como este? Sí, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha manejado casos de alto impacto,
Lo novedoso que existe en este momento para nosotros es de que los funcionarios públicos de alto nivel que están siendo objeto de, en algún caso de persecución, exfuncionarios, y en el caso del presidente de la República es de que él está en funciones. Esa es la particularidad que tiene este caso. Hemos escuchado en las siguientes palabras que el presidente se deslinda categóricamente de esta denuncia. ¿Hay pruebas suficientes? Porque pensábamos, jamás la fiscal, jamás Iván Velázquez o la CICIG iba a presentar una denuncia tan seria si no hubieran pruebas suficientes. ¿Qué piensa usted de lo que dice el presidente, que se deslinda de esta acusación? Bueno, debemos de tener en cuenta que en Guatemala lo primario, lo fundamental es el principio de inocencia. Él es inocente. En segundo lugar, él en este momento, derivado del derecho que tiene de antejuicio, lo que se ha presentado es una investigación preliminar. Al plantear el antejuicio, lo que nosotros estamos solicitando es que se lleve a cabo el trámite para que nosotros, en caso fuera declarado con lugar, sí podamos iniciar persecución penal en contra de él. En caso contrario, pues tendremos que respetar las disposiciones legales y la decisión que tomen las autoridades competentes. Por otra parte, para el momento en que nos encontramos, la Fiscalía considera que la investigación preliminar arroja fuertes indicios de que él podría estar vinculado con este grupo de personas que está haciendo, algunas de las cuales ya están procesadas. Cuando hablamos de podría, ¿verdad? Porque como usted lo dice, la presunción de inocencia existe, la denuncia, sin embargo, ha sido presentada. Hablemos de estas escuchas telefónicas. Estamos hablando de una investigación que no es reciente, que comenzó ¿cuánto tiempo atrás? En mayo del año 2014 es que se tuvo la noticia criminal. Hablemos específicamente de estas escuchas telefónicas porque nos llamaba la atención en la conferencia de prensa del pasado viernes la gran cantidad de documentos que hay. O sea, no es una o dos escuchas telefónicas, no es uno o dos documentos, hay mucho material que ha sido recabado en cada uno de los allanamientos que se realizaban. Cuéntenos sobre eso, por favor. Bueno, en primer lugar, se ha trasladado la información de que existen alrededor de 88,000 escuchas telefónicas. Lógicamente, no todas las escuchas telefónicas tienen directamente vinculación con el hecho, sin embargo, para los analistas deben de escuchar todo, porque cada una de ellas podría arrojar algún vínculo, alguna situación, alguna conversación que pudiera resultar cotidiana, pudiera arrojar algún elemento importante para la investigación. Se ha hablado de alrededor de 650,000 documentos, porque entre la documentación existe, por ejemplo, documentación de soporte de la Superintendencia de Administración Tributaria, declaraciones únicas aduaneras, y además a partir del 16 de abril se realizaron una serie de allanamientos que permitieron, por medio de la información obtenida, confirmar o vincular. ¿Por qué? Al momento de que se realizó la presentación en el 16 de abril, pues se hacía referencia a algunas sesiones de interceptación telefónica que, por ejemplo, hacían referencia a algún apelativo. Sin embargo, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fueron prudentes, que esta información tendría que ser confirmada o contrastada con algún otro elemento, información que fue obtenida por medio de las pesquisas de allanamiento que fueron realizadas. ¿Se escucha en algún momento dentro de esta gran cantidad de pruebas, de escuchas telefónicas, alguna comunicación donde esté la voz del presidente de la República, la voz de la ex vicepresidenta de la República, alguna comunicación entre ellos? Sí, hay algunas. Entre ellos se las descarto totalmente, y esas mismas serán expuestas hoy en la audiencia, las que pudieran existir, en las que ellos directamente participen, y la mayoría de ellas hacen referencia a ellos, y el propio contexto y el análisis de las conversaciones determinan de que sí, efectivamente se trata de ellos. Bueno, hablemos de esta audiencia de primera declaración de Roxana Baldetti. Hoy es quizás el primer paso más importante. ¿De qué? Para que la gente pueda entender, y si usted nos está viendo en casa, está con nosotros el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. ¿Por qué es tan importante esta primera audiencia, esta primera presentación de Baldetti ante la justicia? Es importante porque no es ante los medios de comunicación, es en los tribunales de justicia que el Ministerio Público estará concretizando un señalamiento concreto en contra de la persona. El Ministerio Público hoy realizará la imputación de hechos que han sido de conocimientos públicos, los delitos por los cuales el Ministerio Público solicitó la detención de la persona, pero hoy se conocerá el hecho concreto y justiciable.
hoy ella tendrá a su disposición los medios de convicción que soportan esa imputación. Y al conocer esa imputación, ella tendrá la oportunidad de declarar, porque es su derecho, es un derecho que ella Claro. tiene declarar. ¿Puede Se quedar podrá ligada a abstener. proceso? Hoy, dependiendo de si después de que ella declare, el juez, de conformidad con la argumentación que realice tanto la Fiscalía, la Comisión Internacional, el resto de sujetos procesales que están querellados, y la argumentación de la defensa tendrá que decidir si liga a proceso o si los elementos considera que no son suficientes. Bueno, hemos visto, y no es la primera vez que escuchamos hablar de la línea, a partir de mediados del mes de abril había una serie de antecedentes, de elementos, muchas capturas que se dieron, personas que ya están en prisión, se presentan una gran cantidad de elementos, cheques que usted acaba de ver en pantalla que estaban a nombre de Roxana Baldetti. ¿Usted cree, sabemos que esto está en manos de la justicia, obviamente, y que será la justicia la que debe decidir el destino, pero pruebas suficientes y contundentes hay para corroborar el caso? Considera la Fiscalía que sí existe, además para el momento procesal es apenas la primera audiencia. Sin embargo, la Fiscalía considera que tiene los elementos racionales suficientes para considerar que ellos pudieron haber participado en esta organización. En el caso de ser esto así, ¿hoy se le podría dar prisión preventiva a Roxana Baldetti? Pudiera ser una de las decisiones. Si el juez decidiera ligar a proceso, con posterioridad se te pondrá a discusión la medida de coerción que la tendría a ella vinculada con el proceso, pudiendo ser una de las opciones la prisión preventiva. Bueno, ahí en el discurso del presidente de la República él habla de dos líneas, de los que reciben, por supuesto, haciendo clara alusión, por supuesto, a la estructura gubernamental y todos los involucrados, pero también los que pagaban. Y escuchábamos y leíamos una entrevista con Iván Velázquez diciendo que ellos no tienen ninguna presión ni de ningún sector empresarial, ni tampoco de ningún sector político para hacer estas declaraciones. ¿Qué opinión le merece usted cuando él habla de dos líneas? ¿Hay otra investigación paralela que no se ha revelado en relación a un grupo de empresarios que podrían estar o no dentro de este caso o no? ¿Por qué hace esa referencia el presidente de la República? Bueno, sería muy atrevido que yo pudiera ponerme a interpretar el discurso que él brindó. Sin embargo, la referencia que él hace es a personas que también pudieran haber estado vinculadas a hechos relacionados con defraudación aduanera, y tanto el comisionado como la fiscal general han sido claros que la investigación continúa. En el momento en que tengamos un hecho concreto, no importa contra quién sea, pues tendremos que presentarlo a la sociedad porque ese es nuestro trabajo. ¿Se van a embargar las propiedades del presidente de la República? En este momento él goza de una prerrogativa. Sin embargo, en el momento oportuno, la Fiscalía, que es la que se relaciona directamente con la extinción de dominio de bienes o cuyo trabajo se relaciona con ello, pues tendrán que hacer el trabajo si así lo consideran pertinente. El día viernes se dieron a conocer algunas cantidades importantes de dinero, pero sin embargo esto no es una sumatoria total. Una cantidad final del total del monto defraudado, del total del monto que se habría repartido, ¿todavía sigue en investigación? ¿Podemos esperar nuevos datos en relación a eso? Sí se pueden esperar nuevos datos, como ha sido revelado, el análisis continúa. Derivado de que en los distintos allanamientos fue ubicada información financiera, se requirieron las autorizaciones, ha llegado la información y está en proceso, y en el momento en que se tenga un dato preciso, pues se tendrá que concluir en cuanto es un monto estimado de lo defraudado. Bueno, yo sé que el viernes realmente la información fue muy relevante, pero sin embargo podríamos presumir que la investigación continúa, que esto podría abrirse también a algunos otros sectores, porque estamos hablando de un caso específico, el de la línea, la defraudación, la SAT involucrada, pero la investigación continúa, ¿todavía hay algunos otros elementos que pueden seguir apareciendo? Sí, la investigación continúa, y no por el tipo de caso. Es una demanda contenida en el artículo 289 del Código Procesal Penal, que la investigación debe iniciar el Ministerio Público cuando tenga conocimiento por cualquier vía fehaciente, y continuar para evitar que continúe teniendo consecuencias y que se extienda a todos los responsables. La mayor parte de la documentación que encontraban, porque son muchos los documentos, una cantidad impresionante realmente, como estos estados contables, por llamarlo de alguna manera, fueron en los allanamientos a las oficinas y lugares de Juan Carlos Monzón y de Estuardo González. Sí, a esas, y también fueron allanadas otra serie de sociedades, otra serie de lugares. Si usted recuerda, a partir del 16 de abril se realizaron una serie de allanamientos en distintas oficinas, en distintas sociedades. Es por eso que la cantidad de información es vasta. Hemos visto, y por último, porque sabemos